¿Cómo ha empezado la semana? Bien. Bien. Venga, vamos con el lunes. A ver, voy a compartiros pantalla y empezar a grabar clase ya. Beatriz, yo quería comentarte una cosa. Sí, dime. No hay manera de que en el tema de la web, la plataforma, el temario que tenéis puesto está solo en PDF. No hay manera de que Sí, pongáis la opción web para que podamos hacer todos los ejercicios estos que hay. sí. Voy a comentarlo porque eso lo tienen que subir desde la plataforma. Eso no somos nosotros, ¿vale? Vale, es que estaría bien tener acceso Sí, a hacer todos esos sí. ejercicios. Vale. Os lo comento y se os sube en formato web, ¿vale? No os Perfecto, preocupéis. gracias. Venga. Ok, venga, voy a darle a grabar y empezamos. Ok, vale, a ver, en la última clase vamos a refrescar un poquito por si hay algunas dudas o preguntas. ¿De acuerdo? En la última clase estuvimos viendo la gramática del tema, que simplemente va sobre adjetivos que terminaban en ed y en ing, y estuvimos practicando algunos ejercicios. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Esto quedó claro? Contadme un poco, a ver. Fácil. ¿No hay preguntas? Vale. Bueno, pues entiendo entonces que comprendéis que esta parte de la gramática se comprende sin problema, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, de todas formas, y la repasaremos y volveremos a ella también para refrescar. Y si alguien tiene alguna duda, pues que vamos preguntando sobre la marcha y vamos resolviendo. Vale, para hoy lo que quería ver con vosotros era el apartado de listening, ¿ok? Listening que creo que es necesario pues que practiquemos y le demos un poquito de caña. También de cara al examen creo que es de lo que más así os cuesta o lo que más difícil veis, ¿verdad? Entonces quería practicar con vosotros este listening que tenemos, que la sección de listening vamos a hablar sobre different challenges, ¿ok? ¿Qué son challenges? ¿Sabemos lo que son challenges? ¿Qué es un challenge? Que ahora también está de moda en internet, en TikTok. Seguro que os suena. Un reto. Un reto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver challenges, pero aplicados a nuestro sector, un poco challenges at work, en el trabajo, ¿ok? Y la tarea nos dice lo siguiente, nos dice listen to 4 different speakers and choose the correct option. ¿Ok? Vamos a escuchar a hablar a 4 personas sobre diferentes retos a los que se han tenido que enfrentar en el trabajo, ¿vale? Y cómo le han hecho frente. ¿De acuerdo? Tenemos Speaker A, 3 preguntas sobre Speaker A, 3 sobre B, C y D. ¿Ok? Vamos a ir haciéndolo y lo voy a ir parando speaker por speaker, ¿vale? Para que sea más fácil. Os comento, este audio, que es el que corresponde al listening, me lo he descargado y le he generado subtítulos y también para poder modificarle un poco la velocidad para que lo fuésemos trabajando en clase. O lo subiré junto con la tutoría, ¿vale? Porque aquí lo que no me gustaba del audio de la plataforma es que primero no podía ir jugando con la velocidad. Me gusta primero que lo escuchéis, pero luego si es necesario ponerlo a una velocidad más lenta y verlo con subtítulos para que se entienda todo, ¿vale? Aunque en principio lo vamos a ver sin subtítulos. Entonces, este vídeo este audio os lo subiré a la plataforma para que lo tengáis. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a empezar y vamos a empezar con el Speaker A. Vamos a leer las 3 preguntas antes de ponernos
¿Lo veis así bien? Es que intento que se vean toda la pantalla las tres preguntas, ¿vale? No lo puedo hacer mucho más grande porque lo que quiero es que me enfoque la pantalla a las tres preguntas, pero vale, vamos a ir viéndola. Nos dice, Speaker A, la primera pregunta, what was the purpose of the narrator's meeting with the new contact from Retrolink? Ok, Retrolink es una empresa. Ok, ¿qué nos dice esta pregunta? A ver, contadme. ¿La sabemos traducir? La traducción sería que cuál es la propuesta, okay, cuál es el propósito de la reunión de nuestro narrador, del speaker A, con el nuevo contacto de esta empresa, ¿verdad? Y me da diferentes opciones, ¿ok? A, to negotiate a new contract. B, to discuss the history of the companies and the future cooperation. C, to terminate their business relationship, okay? Or D, to plan a social event, okay? Esto es la primera pregunta. La segunda nos dice, how did the narrator initially greet the new contact? ¿Qué significa greet? A ver, ¿sabemos la traducción de greet? Agradecer. No, agradecer no. Greetings, ¿os suena? Seguro lo habéis visto en cartas, en más de un sitio. Saludos, ¿no? Saludos. Efectivamente, se refiere a saludos, ¿ok? Entonces, how did the narrator initially greet the new contact? ¿Cómo saludó, ¿vale? A su contacto? With a heart. ¿Qué es heart? Abrazo. Muy bien, un abrazo. By using his first name, por su nombre. ¿Ok? With a handshake. Handshake, ¿sabemos lo que es? Handshake. Un apretón de manos. Muy bien. Apretón de manos. And by addressing by his surname. Surname, el apellido. Ok. O with a high five. ¿Qué es el high five? ¿Qué significa high five? Como 5 arriba. Dame 5. Tocar las 5. Chocar las 5. ¿Ok? Pero Otra manera. todo esto va a salir del speaking, ¿no? No, esto es el listening que estamos practicando. Ah, vale, pero eso lo tendríamos que escuchar primero, ¿no? Sí. Estamos viendo las preguntas. Porque, vamos a ver, Vale. lo que lo he explicado al principio de la clase, lo que quiero trabajar con vosotros, creo que los apartados que más os cuestan, hemos visto un poquito la gramática y creo que los apartados que más os cuestan son listening y speaking, ¿verdad? Entonces, quiero ver con vosotros, bueno, para trabajar un poquito el listening para que no vayáis con miedo al examen. Y lo primero del listening, antes de escucharlo, lo que hay que hacer es leer las preguntas y las respuestas y ver qué nos pide. Por eso en el examen también, antes de poneros el listening directamente, os dejo unos minutitos para que leáis las preguntas. Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ok? Vale. Volvemos. Entonces, Speaker A, aquí tenemos las opciones de la pregunta número 2 y luego la tercera pregunta nos dice why did the narrator feel the interaction was a little uncomfortable? Okay, uncomfortable. Uncomfortable, esta palabra es vocabulario básico, ¿la conocemos? Incómodo. Incómodo, ok. The interaction was a little uncomfortable. Fue un poco incómoda, ¿ok? Y me da las siguientes opciones. They have never met before. The new contact was too formal, ¿ok? The new contact expected less formality from the beginning. O they couldn't agree on meeting time, ¿vale? Entonces aquí tenemos... A ver. Aquí tenemos las tres preguntas que corresponden a Speaker A.
y vamos a por el vídeo, ¿ok? Dame un segundo, lo pongo, confirmadme que se escucha. A ver, y cuando me lo confirméis, os lo pongo desde el principio, ¿ok? Vale. One. I'll never forget the first time I met our new contact from Retrolink, one of our top 5 customers. ¿Lo escucháis? Sí. Sí, se escucha. Vale. Voy a ponerlo... Ah, vale, la velocidad está bien. Ok. Good. Pues lo pongo y os pongo las preguntas y vamos a escuchar esta primera parte, el speaker A, y resolvemos, ¿de acuerdo? Ok. Ready? Go. One. I'll never forget the first time I met our new contact from Retrolink, one of our top 5 customers. I had traveled to their office to meet him in person, talk about the history of our companies together, and define a shared vision for future cooperation. I wanted to focus on building a good relationship with him, which would be a good foundation for working together. So, when we met, I wanted to make a good impression and also show him respect. I greeted him with a handshake and addressed him by his surname. When I put my hand out, I realized he had been moving in to give me a hug, so we did an awkward mixture of the two. Also, when I greeted him by his surname, he responded politely, though he used my first name. It was all a little uncomfortable. In this situation, I guess I made assumptions about the level of formality he expected. Even though he had never met me before, he knew our two companies had been doing business with each other for years, and he wanted to build on that history by being less formal with me from the beginning. The real learning here for me was that I shouldn't assume we all have the same ideas about meeting people for the first time. 2. I'd never worked with a virtual Ok. Beatriz, Yo- perdona. Sí. La próxima vez que pongas el speaking puedes silenciar el micrófono porque se duplica y se escucha regulín, con duplicado. Se ve que se escucha no solo por el multimedia, sino también por tus altavoces. O debe ser así. Vale, vale. Vamos a probar. Os lo pongo otra vez y os silencio el micrófono. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Vamos a ver si así se escucha mejor. Dame un segundo. One. I'll never forget the first time I met our new contact from Retrolink, one of our top 5 customers. I had traveled to their office to meet him in person, talk about the history of our companies together, and define a shared vision for future cooperation. I wanted to focus on building a good relationship with him, which would be a good foundation for working together. So, when we met, I wanted to make a good impression and also show him respect. I greeted him with a handshake and addressed him by his surname. When I put my hand out, I realized he had been moving in to give me a hug, so we did an awkward mixture of the two. Also, when I greeted him by his surname, he responded politely, though he used my first name. It was all a little uncomfortable. In this situation, I guess I made assumptions about the level of formality he expected. Even though he had never met me before, he knew our two companies had been doing business with each other for years, and he wanted to build on that history by being less formal with me from the beginning. The real learning here for me was that I shouldn't assume we all have the same ideas about meeting people for the first time. 2. Ok, ¿lo habéis escuchado mejor esta vez? Digamos que sí. ¿O se escucha igual? No, se escucha bien. Vale. Corregimos esta primera parte. ¿Qué os ha parecido el listening? ¿Lo habéis entendido bien? ¿Difícil? ¿Fácil? Contamos un poco. Para eso hacemos estos ejercicios. Sí. A mí la verdad, no sé, no entendí casi nada de lo que dijo. ¿No? No. ¿Y el resto? A ver, contame un poco vuestra opinión. Yo tampoco. ¿No? Va bastante rápido. ¿Va rápido?
Vale, lo digo porque esta es la velocidad que le he quitado velocidad como iba en la plataforma, ¿sabes? Vale. Bueno, te voy a escuchar listening. ¿Eh? Entonces nos toca practicar listening. Claro. No, de todas formas en el examen no pongo listening rápido, pero sí que es verdad que noté que en la plataforma iba rápido. Por eso lo quise descargar y poner con subtítulos para poder jugar con la velocidad y eso. Vale. ¿Habéis sido capaces de contestar estas 3 preguntas? Yo, si se puede volver a poner el audio un poco, a ver, y repasamos, porque la verdad... ¿Lo no me queréis quedó escuchar nada. otra vez? Yo sí. Ok, venga, pues vamos, os lo pongo una última vez. Vale, de todas formas, ahora lo vamos a ver con subtítulos, que es lo que quería ver. Ir parando para ir un poco traduciendo. Venga, os lo pongo otra vez. One. I'll never forget the first time I met our new contact from Retrolink, one of our top 5 customers. I had traveled to their office to meet him in person, talk about the history of our companies together and define a shared vision for future cooperation. I wanted to focus on building a good relationship with him, which would be a good foundation for working together. So, when we met, I wanted to make a good impression and also show him respect. I greeted him with a handshake and addressed him by his surname. When I put my hand out, I realized he had been moving in to give me a hug, so we did an awkward mixture of the two. Also, when I greeted him by his surname, he responded politely, though he used my first name. It was all a little uncomfortable. In this situation, I guess I made assumptions about the level of formality he expected. Even though he had never met me before, he knew our 2 companies had been doing business with each other for years, and he wanted to build on that history by being less formal with me from the beginning. The real learning here for me was that I shouldn't assume we all have the same ideas about meeting people for the first time. Ok, ¿mejor? Sí. ¿Sí? Venga. Aunque en Vamos la segunda parte, en How Did the Narrator Initially Greet the New Contact, habla como del abrazo y también habla, Claro, a ver, lo llama como por su... menciona varias, lo que tenemos que sacar es la correcta, ¿vale? Claro. Entonces, la primera nos dice, what was the purpose of the narrator's meeting with the new contract from Retrolink? ¿Cuál era el principal objetivo de la reunión con el contacto de Retrolink? Discuss the history of their companies and future cooperation. B, Ajá. do you agree? ¿El resto estamos de acuerdo? Yo he puesto la C, La C, porque he escuchado por ahí el relationship y ya, pues ya está. No vale. sé. No sé si él dice la frase exacta o no. Claro, eso es lo que tienes que ver. Muchas de estas palabras, claro que las dice, ahora tienes que ver cuál es la correcta. ¿Ok? Lo que quiere, el principal objetivo de la quedada era pues hablar un poco de la historia de la empresa y sobre el futuro, cooperación en el futuro. No quieren terminar en la relación de negocio, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahora cuando ponga los subtítulos lo vamos a ir parando y vamos a verlo más claro. ¿Ok? Venga. La segunda nos dice, how did the narrator initially read the new contact? ¿Cómo lo saludó? With a hug. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Pues así inicia. No, with a handshake. Ok. With a handshake. Ok. Dice que en principio, ahora lo veremos, le iba a dar un abrazo, pero finalmente le saludó con un handshake, con un apretón de manos y por el apellido, dirigiéndose por el apellido. ¿Ok? Y la segunda nos dice, why did the narrator feel the interaction was a little uncomfortable? ¿Por qué sintió que era un poco incómoda?
¿Ok? Pues yo creo haber escuchado The new contact expected less formality from the beginning. Ujú. Letter C, ¿estamos de acuerdo? Sí, yo también la he escuchado esa. Ok, good. Se esperaban menos formalidades del principio, ¿vale? Y ahora vamos a escucharlo con los subtítulos. A ver, os lo pongo. Voy a ponerlo para que se vea. Quiero que se vea todo. Así. Déjame un momento que lo acople. Vale, así. Vamos a ir parando un poco y traduciendo. 1. I'll never forget the first time I met our new contact from Retrolink. Ok, nos dice, I will never forget the first time I met our new contact from Retrolink. Nunca olvidaré la primera vez que conocí a nuestro contacto de Retrolink, ¿no? One of our top 5 customers. Uno de nuestros top 5, de nuestros 5 clientes punteros, ¿ok? I had traveled to their office to meet him in person. Ok, fui a su oficina. ¿Para qué fue a la oficina? To meet him in person. Para conocerlo personalmente, ¿no? Talk about the history of our companies together and define a shared vision for future cooperation. Vale. ¿Habéis visto? Aquí ha dicho exactamente las palabras de la primera. Discuss the history of the companies and future cooperation. ¿Ok? Lo ha dicho tal cual. ¿Vale? Good. Vamos a ver la siguiente. I wanted to focus on building a good relationship with him, which would be a good foundation for working together. ¿En qué se quería centrar? A ver. A ver, un segundito. A ver, vamos a escucharlo otra vez. Decía, I wanted to focus On building a good relationship with on building a good relationship. A hacer nuevas relaciones laborales. Sí, en construir una buena relación laboral, ¿no? Con esta empresa, ¿verdad? Sí. which would be a good foundation for working together. Lo cual sería beneficioso para trabajar juntos. Okay, good foundation for working together. So, when we met, I wanted to make a good impression. Entonces, cuando quedaron, ¿él qué quería? To make a good impression. Darle buena impresión. Exactamente. To make a good impression, causar buena impresión. Y también nos dice, and also show him respect. I greeted him y mostrarle respeto, ¿no? Ujú. Entonces lo saludó with a handshake and addressed him by with a handshake. Entonces el narrador lo saluda inicialmente with a handshake, con un apretón de manos y dirigiéndose por el apellido. Todo muy formal. ¿Ok? his surname. When I put my hand out, I realized he had been moving in to give me a hug. Y que se dio cuenta que iba a hacer, que estaba haciendo el contacto, el otro hombre. Que le iba a dar un abrazo. Claro, él fue como para extenderle la mano y súper educado, y el otro pues abrió así los brazos como para darle un abrazo. Ujú. So we did an awkward mixture of the two. Entonces se hizo un poco como una mezcla de los dos. ¿Ok? Also, when I greeted him by his surname, he responded politely, though he used my first name. ¿Y qué pasó? Él se dirige a su contacto con el apellido de manera formal y el otro le contesta politely. ¿Qué es politely? Educadamente. Le contesta educadamente, pero
¿cómo lo llama? ¿Cómo se dirige a él? Por su nombre. Por su nombre, ¿vale? En vez de por el apellido, o sea, le habla de manera educada, pero se dirige por su nombre. El otro hombre está siendo menos formal, ¿vale? ¿Seguir la conversación ahora mejor? Sí, ahora mucho mejor. Vale, venga, vamos a ver cómo termina. It was all a little uncomfortable. Todo fue un poco uncomfortable, un poco incómodo. In this situation, I guess I made assumptions about the level of formality he expected. ¿Y qué dice que asumió? Dice, a esta altura, I guess, imagino, I made assumptions, que asumí un poco sobre el nivel de formalidad que esperaba. El hombre se esperaba que todo fuese un poco más formal y sin embargo el contacto pues no fue tan formal como él esperaba, ¿ok? Entonces, the new contact expected less formality. El otro contacto no esperaba tanta formalidad, ¿ok? Esperaba algo más normal, una reunión más informal. Even though he had never met me before, Incluso aunque no se habían conocido antes, he knew our two companies had been doing business with each other for ¿qué sabía el otro hombre? Que las dos empresas, o sea, ellos no se conocen, pero las dos empresas had been making business before for years. Habían hecho negocios durante muchos años, ¿verdad? Correcto, sí. Aunque no se conocen personalmente, pero llevan mucho tiempo trabajando juntos y entonces pues el otro pues lo considera como que no hay que ser tan formal. Y la persona que habla, nuestro speaker, pues considera que nunca se han visto en persona y entonces pues hay que mantener un poco ese nivel de formalidad, ¿ok? years, and he wanted to build on that history by being less formal with me from the beginning. Ok. Esa historia de que ya habían trabajado juntos para, bueno, pues se tomó la confianza de ser menos formal desde el principio. Ok, aquí es donde tenemos la C, de que fue incómoda, un poco incómoda la conversación porque el nuevo contacto esperaba menos formalidad. Ok. Good. The real learning here for me was that I shouldn't assume we all have the same ideas about meeting people for the first time. Ok, ¿y cuál fue el aprendizaje que hizo este hombre? Que no todos, ¿qué? A ver, lo ponemos otra vez. Sí. Two companies had been doing business with each other for years, and he Vale, wanted to estoy build on that hablando. history by being less formal with me from the beginning. The real learning here for me was that I shouldn't assume we all have the same ideas about meeting people for the first time. Ok, ¿qué no debemos asumir? Me perdí. La confianza en el primer momento. Exactamente, muy bien. No debemos asumir el nivel de confianza desde el primer momento, ¿ok? Aunque hayamos tratado a alguien de manera online y si no lo conocemos personalmente, pues según este hombre, pues no hay que asumir desde un principio, pues eso, esa confianza, ¿ok? ¿Mejor ahora? Sí, Algo, lo que es que la pregunta 3 yo no la podría haber sacado porque si no hice lo que es tal cual, lo que no lo A saco. ver, claro, es que en el listening tampoco te lo puede decir tal cual, es que eso ya sería un listening de... Ya hay que pensar un poco más. Claro, hay que pensar un poquito más y muchas veces, o sea, yo hago esto para tranquilizaros, no lo hago para que os sintáis agobiados ni nada de eso, lo hago para que vayáis con confianza al examen, ¿de acuerdo? Para eso lo trabajamos, no quiero que os agobiéis ni os frustréis con esto, ¿vale? Simplemente esto se hace para practicar y aprender a trabajar con este tipo de ejercicios, ¿ok? Luego ya visteis la evaluación anterior que el listening, bueno, pues más o menos fue asequible, no
no hablan rápido, los ejercicios más o menos, pero claro, no todas las preguntas te las va a poner, ¿vale? Sí, por ejemplo, el listening del examen estaba bien, como que se entendía Claro, por el contexto. claro. Es más complicado por el vocabulario entender el Claro. contexto de lo que está diciendo. Claro, por eso quiero ir trabajando este tipo de ejercicios, para que vayáis, pues, cogiendo confianza y cogiendo práctica, que es como realmente vais a avanzar, ¿vale? Venga, vamos a ir con el Speaker B, ¿vale? Que tenemos las 3 preguntas del Speaker B. Voy a ampliarla un poquito. Sí, creo que así se puede ver bien. Y nos dice, vamos a escuchar ahora a otro speaker. Es una mujer, ¿ok? Y nos dice, what were some of the challenges the author faced while working with a virtual team on an international project? ¿Ok? Venga, ¿cómo traduciríamos esto? A ver, ¿cuáles fueron algunos de los retos, verdad? Que el autor, ¿qué? En un proyecto internacional virtual para trabajar, eso entendido. Muy bien. ¿Y face? ¿Cómo traduciríamos face? Eso ya no lo sé. Vale, aquí está la clave. Face es enfrentarse, hacerle frente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los retos a los que el autor tuvo que enfrentarse o hacerle frente mientras trabajaba en un proyecto virtual, o sea, con un equipo virtual en un proyecto internacional? ¿Ok? Bien, hasta aquí bien. Sí. Ok. Y tenemos las diferentes opciones. Las opciones que nos dice es similar zones, zonas similares, and IT systems. ¿Sabemos lo que son IT systems? IT. Sí. A ver. ¿Qué son los IT? Pues lo hemos estudiado en marketing digital o en digitalización. Muy bien. Vale. Son los sistemas informáticos. Information and Technology. Todo lo que tiene que ver con la informática. ¿De acuerdo? Los IT, informática. Entonces, similares zonas horarias y sistemas informáticos similares también, ¿ok? Diferentes zonas, diferentes sistemas y regulación o legislaciones locales. ¿Ok? Different ways of working and communicating. ¿Esta la entendemos? ¿Está fácil? ¿Esta respuesta? No entiendo lo de ways. Maneras, modos. Diferentes modos o diferentes maneras de trabajar y comunicarse. ¿Ok? Y por último, limited language barriers. Language, idioma, y barriers. ¿Barrera? Barreras, muy bien. Limitación del lenguaje, ¿vale? Idiomático, limitación idiomática, ¿ok? Podríamos decir. Good. La siguiente pregunta nos dice, why was it necessary for the team to define communication norms and rules as mentioned in the text? ¿Ok? Yo creo que esta frase sí la podéis traducir, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario para el equipo el qué? Definir la comunicación, las normas, y ya dice que se menciona en el texto. Muy bien. ¿Por qué fue necesario definir las normas de comunicación, verdad? Y rules, ¿qué son rules? Reglas. Reglas o normas que se mencionan como se menciona en el texto, en el audio, ¿ok? ¿Por qué fue necesario para el equipo definir las normas de comunicación y las reglas que se mencionan en el texto, ¿ok? To delay project deadlines. Ok, aquí tenemos varias palabras. Delay.
Retraso. Retraso, muy bien. Cuando vamos a un aeropuerto, trenes, transporte y nuestro transporte se retrasa, nos pone delay. Entonces, para retrasar, project, ¿y qué son deadlines? Esto seguro que también os suena, deadlines, seguro que lo habéis visto mucho. Fecha, En marketing, fecha límite, ¿no? efectivamente, una fecha límite. ¿Ok? Entonces, para retrasar las fechas límites, ¿ok? To avoid communicating clearly, el verbo avoid, aquí, importante, avoid, Permitir. no, al contrario, evitar. Vale. Perdón. Claro, evitar. Permitir es allow, ¿ok? Allow. Y avoid, evitar. Para evitar comunicarnos claramente. Esta yo, sin escucharla ya, hay algunas que dice, suena raro, ¿verdad? Ok. To ensure everyone understands each other, ok, para asegurarnos de qué. De que everyone, todo el mundo, Entender al otro. sí, de que todo el mundo se entiende al otro y de que todo el mundo se entiende con todo el mundo, ¿verdad? Ok. Y por último, D, to hinder the success of the project. Aquí tenemos esta palabra, hinder. ¿Cómo traducimos hinder? ¿Alguien la sabe? Esta palabra es un poco complicada. A lo mejor esta sí que no suena. Sí. No, a mí no me suena. ¿No? Vale. Hinder. Esta sí que es verdad que es un poco complicada. Dificultar. Como ¿Vale? dificulta Sí. el success of the El success, ¿qué es success? como para el finalizar. Éxito. Dificulta. Éxito. Para dificultar, ¿ok? El éxito del proyecto. ¿Ok? Y luego tenemos speaker, la tercera, nos dice, what was the positive aspect of English being the project language as highlighted in the text? ¿Ok? El aspecto, un momento. Vale. El aspecto positivo, ¿no? De utilizar el inglés como principal lengua del proyecto, ¿no? Como se menciona en el texto. ¿Cuál fue el aspecto positivo de utilizar el inglés como lengua principal del proyecto? ¿Ok? Pues everyone had to speak their native language. Todo el mundo tenía que hablar su lengua nativa. It caused confusion among the team members. Causó confusión entre los miembros del equipo. Okay. It forced clarity in communication efforts. Okay. ¿Esta cómo la traduciríamos? Hizo que se esforzara, ¿no? Supuso un esfuerzo en la comunicación. ¿Ok? ¿Me seguís? Sí. Ok. Y por último, la última opción nos dice it made the project more challenging. Hizo el proyecto más retante, o sea, hizo un reto mayor. ¿Ok? Vale. Pues vamos a escuchar a este speaker B, ¿ok? Y a contestar las preguntas. ¿De acuerdo? Silencio el micro y os lo pongo. ¿Vale? ¿Ready? And he wanted to build on that history by being less Checked before. meeting people for the first time.
2, I'd never worked with a virtual team on an international project before. It was quite exciting, though also challenging to work with people from different countries, many of whom I would never actually get to meet in person. There were a lot of things that were different about working in the same office, and it was quite challenging at the beginning. For example, there were different time zones, different IT systems, and even different local regulations, which impacted on what each person was allowed to, or able to, do for the project. There were also interpersonal differences such as different ways of working, approaches to deadlines, and when to reply to emails. And we shouldn't forget the fact that English was the project language and that most people on the team had to work in a language which wasn't their first. A positive of this was that it meant that everyone, including the native English speakers, had to make the effort to communicate clearly and clarify their own and everyone else's understanding. To help us all get on the same page, we defined the communication norms and the rules the team would follow, as well as the meeting dates and deadlines. We laid this all out in a document called a team or project charter. This was really useful, and in the end the project was a great success. I'm looking forward to working on my next international project. Ok, ¿cómo habéis visto este segundo? A mí se me ha salido, no lo he logrado ver. No, pero ¿lo habéis escuchado? No, se me ha caído, se me ha cerrado todo. Ah, pero ¿el resto lo habéis podido escuchar? Sí, pero así de primera no cogió ninguna. Vale, vamos a ponerlo otra vez, ¿de acuerdo? two, I'd never worked with a virtual team on an international project before. It was quite exciting, though also challenging to work with people from different countries, many of whom I would never actually get to meet in person. There were a lot of things that were different about working in the same office, and it was quite challenging at the beginning. For example, there were different time zones, different IT systems, and even different local regulations, which impacted on what each person was allowed to, or able to, do for the project. There were also interpersonal differences such as different ways of working, approaches to deadlines, and when to reply to emails. And we shouldn't forget the fact that English was the project language and that most people on the team had to work in a language which wasn't their first. A positive of this was that it meant that everyone, including the native English speakers, had to make the effort to communicate clearly and clarify their own and everyone else's understanding. To help us all get on the same page, we defined the communication norms and the rules the team would follow, as well as the meeting dates and deadlines. We laid this all out in a document called a team or project charter. This was really useful, and in the end the project was a great success. I'm looking forward to working on my next international project. Ok. ¿Habéis pillado algo más esta segunda vez? A ¿No? ver, creo que alguna, pero la tengo mal. Bueno, vamos a corregirlo. ¿Ok? ¿Os parece o queréis escucharlo otra vez? Pues sí, escuchémoslos una última vez a ver, porque yo la verdad, escuchando a la chica y leyendo el texto, no me hallaba. El texto te refiere a las preguntas. A las preguntas, claro. A ver si le hacía seguimiento, pero es que no Venga, no pero le es que las entiendo. preguntas las hemos visto antes de poner No, el audio. ya sé, Venga. pero escuchando a la chica Sí. para... Venga, vamos a ponerlo otra vez. two, I'd never worked with a virtual team on an international project before.
It was quite exciting, though also challenging to work with people from different countries, many of whom I would never actually get to meet in person. There were a lot of things that were different about working in the same office, and it was quite challenging at the beginning. For example, there were different time zones, different IT systems, and even different local regulations, which impacted on what each person was allowed to, or able to, do for the project. There were also interpersonal differences such as different ways of working, approaches to deadlines, and when to reply to emails. And we shouldn't forget the fact that English was the project language and that most people on the team had to work in a language which wasn't their first. A positive of this was that it meant that everyone, including the native English speakers, had to make the effort to communicate clearly and clarify their own and everyone else's understanding. To help us all get on the same page, we defined the communication norms and the rules the team would follow, as well as the meeting dates and deadlines. We laid this all out in a document called a team or project charter. This was really useful, and in the end the project was a great success. I'm looking forward to working on my next international project. Ok, vamos a ver si ahora con esta tercera ha ido mejor, ¿ok? Venga, la primera nos dice, what were some of the challenges the author faced while working with a virtual team on an international project? ¿Ok? ¿Qué retos? A, B. De ahí no he entendido la B. La B, sí. B. Okay. Diferentes zonas, diferentes sistemas informáticos y normas locales, ¿verdad? Sí. A ver, si es un reto, pues todas estas que nos dicen similar ways, pues, ¿vale? La A, por ejemplo, casi que la podemos descartar. Efectivamente es la B. Good. La siguiente nos dice, why was it necessary for the team to define communication norms and rules as mentioned in the text? ¿Por qué era necesario? Yo entendí la A. No sé. ¿Para retrasar la fecha de proyecto? No tiene sentido, pero es que como he escuchado el deadline, pues... Entonces, ya os lo he dicho, menciona casi todo, pero también hay que buscarle un poco al sentido. Si no, será la D, porque también he escuchado project. Vale, entonces ¿tú crees que quiere dificultar, o sea, que se ponen unas normas de comunicación para dificultar el éxito de un proyecto? Nada, eso está para pillar. No, la D definitivamente no, porque no vas a establecer unas normas. Precisamente unas normas se ponen para asegurar que todo el mundo se entiende, ¿verdad? Uh-huh. Ponemos unas normas de comunicación y unas reglas para asegurarnos que todos nos entendemos. ¿Vale? Okay. Sí, a veces es más usar la lógica que otra cosa. Efectivamente, sí que a veces os amontonáis y además que vamos viendo las preguntas y parando, porque efectivamente la A, pues bueno, pero la B, por ejemplo, tú no pones unas normas para evitar comunicarte ni para dificultar la comunicación de ninguna, no sé, es raro. La única sí que cuadra y que además la dice C, ¿ok? Y por último nos dice, what was the positive aspect of English being the project language? El aspecto positivo de utilizar el inglés como lengua para el proyecto. De ahí yo he entendido la A. De que ¿Todos eran hablantes nativos de inglés? No, es que he dicho claro, language, pero balear no, y es la D. Porque lo he dicho project otra vez. Para hacer el proyecto más retante, ¿para eso utilizamos el inglés? Nada, tampoco. A ver. La A no es porque te dice que hay gente de diferentes lugares, entonces no todo el mundo utiliza su lengua nativa. Si tenemos un proyecto internacional, si estamos trabajando con gente de diferentes lugares, no todo el mundo utiliza y escogemos el inglés
pues no todo el mundo va a tener el inglés como lengua nativa. Entonces, esta nada. Para causar confusión, No, pues, entonces tiene que ser no. la C. Vale, entonces sería la C, ¿vale? Al utilizar el inglés, la chica nos cuenta que todo el mundo se tiene que esforzar por comunicarse claramente. Dice, even the native speaker, incluso los nativos de inglés, pues tienen que hacer un esfuerzo por comunicarse con gente que su inglés no es su primera lengua, ¿vale? ¿Ok? Ok. Hay que usar la lógica. Sí, escuchar un poquito y usar la lógica. De todas formas, la semana que viene vamos a continuar con esto y lo iremos parando y veremos los subtítulos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vale, thank you. Nada, vosotros. Espero que os haya resultado útil estas actividades porque las